Bien, nuestro tema de hoy es aprendizaje significativo y emocionalmente conectado. Aprendizaje significativo, todos manejamos de cierta manera algún conocimiento. Y cuando aprendemos algo más, algo nuevo, eso viene a ser un aprendizaje significativo en relación de lo que ya tenemos. Y emocionalmente conectado se refiere a cómo el docente debe proponer su clase para despertar las emociones, estar conectado a través de la emoción con los alumnos. Eso ayuda a que los alumnos puedan aprender, puedan dar más interés. Por eso justamente hablamos del bienestar personal, de que uno se tiene que sentir bien consigo mismo para que pueda tener una vida equilibrada. Y esto se da también en la formación, en el desarrollo personal de un alumno. ¿Y qué es lo que vemos más hoy en día en la clase? Hoy en día vemos gente con muchos problemas, ira, que se enoja de balde, miedo, tristeza. Ya así viene en la clase, con problemas en la cabeza, y viene, se sienta y, ¿por qué no decir? Viene por obligación en la clase. Por eso es importante despertar las emociones de forma positiva. ¿Y cómo podemos hacer esto? De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Un profesor que tiene una metodología, una forma de enseñanza bien particular, contando historia, por ejemplo, historia, y a través de eso muchas veces el docente está tocando el corazón de los alumnos. Otro utiliza mucho la pregunta que despierta alguna curiosidad. ¿Te imaginas que esto, si hacemos así, o no te imaginas, no pensaste alguna vez sobre este punto? También algunos docentes hacen relación con el contenido con la vida real. Le habla, le expresa lo que diariamente, como es un trabajo, por decir, y como es un trabajo, lo más importante que yo le voy a decir, si ustedes quieren conectar bien con la emoción del alumno, hay que ofrecer un espacio seguro emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que juzgar en la clase, no tenemos que tener una opinión
sobre prejuicios, sobre los demás. Hay que saber qué también podemos decir o no decir, porque algunas cosas son muy vidriosos. Hablar de política, hablar de religión, tener una posición, o el alumno opina algo y ya le decía algo, eso está mal, eso no se... Hay que saber valorar también las opiniones y encaminar. Ese es nuestro rol, ofrecer un espacio seguro emocionalmente, y cualquier logro que tengan los alumnos dentro del aula, retribuirle, ¿verdad? De alguna manera. Yo suelo hacer, por ejemplo, las personas que participan más, le doy caramelo y eso, cuando opinan, y así, con un simple gesto, todos participan. Porque eso es lo que se busca en la universidad, que todos los alumnos puedan participar en la clase. Y otro punto muy importante también, permitir que exprese lo que sienten los alumnos. Muchas veces no le dejamos hablar. ¿Y qué emoción va a tener ese alumno? ¿Cómo va a estar en la clase? ¿Será que se va a enojar? ¿Será que va a estar con ira, con rabia, con tristeza? Todo lo que estamos citando son emociones que nos va a ayudar para el aprendizaje. Y como formador también le comento, si uno quiere emocionalmente conectar con los alumnos, el docente debe contagiar, debe hablar con entusiasmo, debe motivar. Eso también ayuda para que nos podamos conectar con los demás. Tener una conexión emocional para que los alumnos se puedan interesar también de las cosas que estamos hablando. Nuestro objetivo de hoy es comprender cómo se aprende mejor cuando lo que estudiamos nos emociona. De eso estamos hablando. Si le ofreces un espacio seguro emocionalmente a los alumnos, no les juzgás, valorás sus opiniones, celebrás sus pequeños logros, cortarle historia, se siente a gusto, hablarle sobre la vida real y permitir que exprese lo que sienta, ¿verdad? Eso ayuda para que los alumnos aprendan, que nos podamos conectar con el tema que estamos desarrollando y de la manera que hacemos también. El docente, si habla de una forma entusiasmado, claro que va a despertar emociones muy profundas en el alumno. Y es esencial dar esa apertura, esa oportunidad para que el alumno se destaque. Yo no le digo por decir nomás, porque con algunos alumnos he logrado cosas importantes. Alumnos que tenían miedo han superado esa dificultad. Alumnos que siempre venía triste, al hablar, al ser perseverante, al orientarle,
han salido también de una zona de depresión. Yo hace 11 años recién que enseño, pero tengo muchísimas cosas que contarles de la vivencia. Y hace una semana atrás estaba en clase presencial y yo me emocioné. Y estoy confiado de que en esa clase hubo una conexión emocional con los alumnos. Estábamos dando comunicación oral y escrita, todo bien, participativo, y en el último le dije, bueno, ahora vamos a hacer una mini exposición, cada uno va a leer, va a buscar el tema que le agrada, pasa en el frente, todos juntos, nadie acá va a juzgar, nadie acá va a condenar, estamos para aprender. Empezaron y después, para ver cómo se sintieron, le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste en la exposición? Son alumnos de 18 años que están egresando del colegio, ¿verdad? Y otros ya son profesionales. Y la que ya es profesional me sorprendió lo que me dijo. Porque yo valoro cuando los alumnos siempre dan su parecer, exponen. Yo siempre trato de valorar y de ver de una forma optimista lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces me dijo, profe, yo me sentí demasiado bien, te agradezco también la evolución que me hiciste. Yo ya soy profesional, egresado de una carrera y nunca durante mi carrera alguien nos dio la oportunidad para hacer esto, para soltarnos y que nos apoye otra vez. Entonces esas son las conexiones emocionales que uno debe practicar en clase para lograr el aprendizaje significativo. Como le mencioné, el aprendizaje significativo es un aprendizaje, como le dije, ya tenemos antes un aprendizaje, ¿verdad? Y agregándole más algo en relación a lo aprendido, es lo que le llamamos aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, a eso, todos los materiales que ustedes vayan leyendo van a ver que el objetivo es aprendizaje significativo, que los alumnos tengan un pensamiento crítico, sobre eso se basa. Entonces no es difícil para lograr, sino que va a depender mucho de la metodología, de la práctica que cada uno emplee, y cada uno puede hacer su forma, puede hacer la manera para enseñar. Uno puede leer algunas teorías y relacionar, pero algunas teorías ya no es más aplicado hoy en día, sino que se aplican otras teorías ya, ¿verdad? Acá viene la pregunta para empezar a hablar un poco. ¿Recordás alguna clase o actividad donde aprendiste algo porque te gustó o te hizo sentir algo especial? Pueden prender nomás su micrófono, por favor, y contamos un poco nuestra historia. Fuerza, gente, les escucho. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Buenas Buenas noches, noches, todo bien. bienvenidos.
Yo me recuerdo, profe, y quiero compartir también acá en este grupo de nuestra clase, cuando ya estuvimos en las finales, donde usted nos dijo, escriban algo que no puedan decir. Y luego lo tiramos en un basurero, pero era algo para mí tipo único, porque así como dijo la otra persona ahora, nunca nadie me había enseñado de esa manera. Y siempre recalco esos puntos muy importantes de la clase que usted nos brinda. Gracias. Es algo positivo por suerte, ¿verdad? Bien. A ver, otra persona que pueda acompañarnos con su parecer. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas En mi noches. caso fue en la clase o sea, en el último ya que estuvimos preparándonos para nuestra defensa. En el tiempo que tanto usted como la profesora de apoyo estaban con nosotros y nos alentaban para que pudiéramos seguir, que ya faltaba poco, porque ya muchos estábamos, me incluyo, estaba queriendo desistir ya para defender. Y gracias al apoyo y el aliento que ustedes nos dieron, pudimos llegar. Y valoro muchísimo eso, porque eso es el interés que ustedes mismos tienen al enseñar, para que cada uno pueda llegar a sus objetivos. Muy bien, gracias Patricia. Gracias. A ver si alguien quiere dar su parecer. Adelante. Bien, tenemos muchas preguntas, vamos a ir siguiendo con nuestro material. Aquí está nuestra pregunta, que es el aprendizaje significativo. Vengo reiterándole, ¿verdad? En una simplicidad así de asimilación, que está enfocado en el conocimiento que tenemos y aprender algo nuevo en relación a nuestro conocimiento, ¿verdad? Por eso nos dice aquí, el material se conecta con lo que ya sabes o ya sabemos y ya vivimos. Por eso es muy importante lo que ustedes están haciendo. Seguir estudiando, seguir preparándose. Ustedes ya vivieron prácticamente algunos 4 o 5 años, algunos más, la experiencia de que pudieron compartir con docentes de diferentes metodologías, ¿verdad? Y ahora se van a recordar en algún momento dado, a través de la apreciación, de la observación por parte de ustedes, de cómo hacían los docentes, y ahora las herramientas que se les está dando van a empezar a asimilar mejor y aprender algo nuevo y que sea significativo para ustedes. Yo siempre digo más algo sobre el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no debe quedar en la mente, sino que tenemos que llevar a la práctica para que sea más significativo todavía. ¿Qué sucede si vos estudiaste un año sobre
X, pero no pusiste en práctica. Ese aprendizaje está dormido. Sería significativo, ya aprendiste ya, ¿verdad? Pero sería significativo para mí si llevas a la práctica, empezás a trabajar con lo que aprendiste y buscas más informaciones referente a lo que aprendiste. Y ahí seguimos con el aprendizaje significativo. Nos dice también en el material, no se trata de memorizar, el aprendizaje significativo no se trata de memorizar. ¿De qué se trata? De entender y darle sentido a lo que aprendimos. Porque muchas veces aprendemos algo, pero es aplicado en otros países. Y darle sentido que nosotros estamos viviendo en Paraguay. Darle sentido es aplicar esa experiencia, esa teoría, ese concepto aquí, en nuestro país. Y un autor decía, David Ausubel, dice que aprendemos mejor si tenemos algo con que relacionar la nueva información. Y siempre este es un método también de aprendizaje y para asimilar mejor lo que se estudia. Me recuerdo que a nosotros nos enseñaban para retener así palabras o información teníamos que abreviar, hacer acrónimo, abreviar la palabra, ¿verdad? Si no es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil de pronunciar Pedro y otra palabra, entonces P y lo que la letra que comienza con la palabra. Entonces vos al pensar en esa letra ya te viene relacionar la palabra con lo que tenés en la mente, ¿verdad? La letra. Y acá en este caso es nuevas informaciones, ¿verdad? ¿Por qué las emociones son importantes para aprender? Y cuando yo me doy cuenta de esto, cuando nos gusta un tema en específico, nos ayuda mejor a captar, a tener interés por lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y nos sentimos bien porque estamos entendiendo. ¿A ustedes no les suele pasar así? Cuando están entendiendo la clase, están felices, ¿verdad? Eso es una de las emociones. Están felices. Y a través de eso aprende más, se recuerda más fácilmente. Como nos está diciendo acá, cuando algo nos emociona, el cerebro lo guarda mejor, dice. Lo que nos da alegría, miedo, sorpresa o curiosidad se graba más. Y está también acá el miedo, por decir, una escena. La presentación, la forma que se da la clase puede hacerse por medio de video,
de muchas formas, dramatizar, y puede causar en el alumno miedo, por decir, o curiosidad también, ¿verdad? La curiosidad es un plus demasiado importante para el aprendizaje. Esto es algo muy propicio como docente. Tenemos que tratar de siempre tratar de generar una curiosidad sobre el tema que vamos a dar. Y me consta a mí un grupo de 20 alumnos una vez, ya estábamos ya en el octavo módulo dando y la participación caía. Entonces yo un día de eso agarré y hice algunas preguntas así que cause curiosidad sobre el tema, invitándole a participar. Ese día logramos otra vez repuntar la cantidad de alumnos que participan en clase. Porque son curiosos, pues. Y nos gusta a nosotros los paraguayos, somos muy curiosos. Lo que emociona se aprende. Es lo que estábamos hablando hace rato. Conectar el contenido con la vida del alumno. Realmente esto antes debe haber un estudio previo por parte del docente hacia los alumnos. O sea que investigar un poco, indagar un poco, su situación laboral, dónde trabaja, cómo se suele comportar, qué es su hobby. Y a través de eso muchas veces despertamos las emociones de los demás, ¿verdad? Y lo principal, siempre, y yo tengo esa particularidad de relacionar, siempre le digo a los alumnos, esto que vamos a estar dando le va a servir para su vida, le va a servir para esto. Porque, ¿cuál es la importancia de saber el propósito, ¿verdad?, de lo que vamos a lograr con eso, y la gente atiende más, ¿verdad? Entiende de una forma más sencilla y sabe para qué es, y eso le interesa porque está relacionado con su vida. Y aprendemos, así se aprende mucho más. El docente como guía. Y hay que entender bien, gente, y esto le voy a aclarar bien este punto. El docente muchas veces se confunde un poco porque solo está preparado para enseñar. Y después de las otras cosas se olvidan. La enseñanza es algo muy profundo que tiene relación con muchos comportamientos más. Y en la clase pasada hablamos del ser, de cómo tiene que ser el docente, ¿verdad? Los valores tienen que ser ejemplo. Y de nosotros debe partir esto. Entonces, no solo debemos estar preparados para enseñar, sino que también para ser compañero de los alumnos, para escucharle, para comprenderle, crear un ambiente donde los
estudiantes se sientan seguros y valorados. Y eso podemos reducir un poco lo que al principio le dije sobre el espacio seguro emocionalmente. No juzgar dentro de la clase cuando se está desarrollando la actividad, valorar las opiniones ajenas, celebrar los pequeños logros de los alumnos. Por eso es importante enfocar y conocerle a los alumnos. Yo algunas veces le digo, ¿qué a vos te cuesta? ¿Qué es lo que no podés hacer? Alguno te dice, tengo miedo, profe, no puedo hablar. Entonces yo ya sé cuál es la dificultad y la debilidad de ese alumno. Y empiezo a trabajar de forma grupal o individual, ¿verdad? Porque la enseñanza debe de llegarle a cada individuo de la clase. Y muchas veces erramos porque nos enfocamos al grupo en general. Y son diferentes personas. La empatía y el afecto son tan importantes como el contenido. Siempre nos dice, ponete en el lugar del otro. Y yo le digo, descubrirle a la otra persona cómo es y pensar en su situación. Pensar en esa situación, su comportamiento, si está bien o si está mal. Hace el mismo rol. Por eso nosotros si nos ponemos en el rol del alumno, trabaja desde temprano. Alguno está trabajando por un sueldo mínimo y no tiene medio, se maneja en colectivo, no tiene muchos recursos y trata de hacer lo mejor para llegar a la universidad. Y muchas veces llega 5 minutos tarde y el docente ya cambia su comportamiento ante esa persona. O se toma el atrevimiento de decirle. Y algunas veces lo decimos de mala manera. ¿Está siendo guía así? ¿Le está orientando al alumno como debe ser? La enseñanza se logra a través del diálogo. Si vos ves esa actitud, vamos a decir, si te molesta, tenés que hablar de forma respetuosa con el alumno. Tenés que hacerle entender y comprender de cómo puede mejorar su actitud. O si le pasó algo, cómo puede evitar. Y debemos trabajar en esto. Porque la enseñanza es individual. Le repito otra vez. Tenemos que llegarle a cada uno. A través de la historia también podemos despertar las emociones. Algunas veces la historia nos hace recordar de momentos de nuestra vida. Y eso nos impulsa, nos infla un poco el pecho. Por eso es la importancia de saber desarrollar los momentos de la clase. Momento de inicio, podemos hacer una pequeña reflexión, video, lectura, mensaje, para fortalecernos. Después del momento de desarrollo, lo que estamos haciendo
debatiendo. Luego podemos hacer una tareita en el momento de cierre. 3 momentos tenemos en el desarrollo de una clase. Entonces cada momento cumple una función demasiado importante, porque hoy en día nosotros debemos de trabajar que una persona sea competente. ¿Qué quiere decir eso? Que sepa, conocimiento, saber hacer habilidad, ser actitud. Y lo que más y sinceramente le voy a decir, lo que se ha descuidado demasiado en las universidades es la actitud de los alumnos. ¿Por qué? Porque no se conectan los docentes emocionalmente con los demás. ¿Y quieren escuchar qué suelen decir los docentes? No me importa de su vida. Deja que se solucione. ¿Qué pero yo voy a estresarme por él? Y tú ya te reí, mamá. Haengo pechante hoy. Siempre fue así. Seguimos. Para despertar las emociones nos dice que podemos usar también las historias reales o inventadas. Son herramientas que ayudan, ¿verdad? Pero para convencer, si a mí me preguntan de lo que estamos hablando sobre el aprendizaje significativo y emocionalmente conectarse con los alumnos, yo utilizo siempre historia, relacionar sobre la vida real y algunas veces hacer preguntas con curiosidad para que pueda generar esa curiosidad, ¿verdad? Y algunas cuestiones más, ¿verdad? Aprender con propósito, cuando sabemos para qué sirve lo que aprendemos, nos interesa más. Estudiar con sentido nos da motivación e interés. Y hay que cuidar mucho esta parte, estudiar con sentido, porque a ustedes cuando se les contrata en una universidad se les va a dar un programa de estudio. Y ese programa de estudio muchas veces va a ser muy ambiguo. Va a ser un programa de estudio que las informaciones que van a traer ya hoy en día no se está usando. Ahí para el estudiante, no tiene sentido ni no tiene motivación para estudiar. Porque al estudiante, primero, como menciona el material, vos tenés que enseñarle, este tiene este propósito. Y para tu vida, esta parte te va a servir. Por eso es muy importante sobre lo que comenta y se relaciona debe ser sobre la vida real. Acá, no en nuestra cultura, en nuestra sociedad misma, de lo que ocurre en el trabajo. Con ejemplo personal, de esa manera vamos a darle más sentido y los alumnos se pueden motivar y pueda generar impulso para aprender de la mejor manera posible. Y acá algunas actividades que despiertan emociones, dice, juegos, las dinámicas. Hay muchas dinámicas que se realizan en clase. Se puede hacer un pequeño teatro, arte sobre música. Me recuerdo
ya teniendo un poco más de experiencia en la preparación para la defensa, justo había un compañero que tocaba la guitarra y le dije un día, estábamos en preparación para la defensa y le dije, trae tu guitarra, trae mañana. ¿Y para qué, profe? Me dijo. ¿Para qué, profe? Me dijo. Trae tu guitarra mañana y vamos a divertirnos. Y se rió de mí. Este está, no sé qué habrá pensado de mí, ¿verdad? Pero cosa muy buena no creo. Porque, ¿cómo vamos a... ¿Para qué vamos a llevar para una práctica de defensa una guitarra? Bien, después empecé a explicar y algunos conceptos, definiciones no se nos quedaba porque no escuchamos frecuentemente. Por parte de los alumnos le estoy diciendo eso, ¿verdad? Que no escuchan frecuentemente la palabra o las definiciones, entonces es mucho más complicado en retener en su mente. Y empezamos a cantar. ¿Qué es, por ejemplo, me recuerdo bien la parte de evaluación financiera? ¿Qué es VAN? Valor actual neto. Decíamos, ¿para qué sirve? Para ver la viabilidad del proyecto. Y así. Y ustedes saben que estudiamos ese día sin aburrimiento. Y algunos demasiado ya oyeron que IPAMA hoy. Se emocionaron. Entonces, la utilización de esto, también el video es muy bueno, utilizar videos, porque sabemos que las emociones, ¿verdad? El comportamiento, el estímulo que recibimos nosotros, podemos trabajar a nivel psicológico también con los colores, con la naturaleza, que despierte de verdad las emociones. También la sorpresa, el poner en un bol los temas y que quiten los alumnos y pueda hablar sobre eso, algo creativo. Y esto ayuda realmente a que la gente se sienta bien. Hacer cosas distintas para aprender, para divertirse, para recordar. Ese es nuestro propósito, gente. A ver, tenemos ejemplos de aplicación práctica. Mini proyecto, crear podcast. Dice, podcast viene a ser cápsula de aprendizaje. Me puedo grabar desde el celular explicando algo y es algo muy positivo también. En didáctica solemos hacer eso. Dramatizaciones, representación de una situación, ¿verdad? Debates y talleres vivenciales, expresar opiniones y emociones. Todo eso ayuda. Muchas veces romper el hielo nada más se dificulta porque nos cuesta aflorar nuestras emociones, nos cuesta contar cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad que está ahí presente, que muy pocas personas se siente bien consigo mismo. Entonces por eso es muy importante trabajar en proceso, ¿verdad? Para que los alumnos tengan un bienestar emocional, que se sienta bien y de ahí empezar a trabajar. A ver, ¿qué aprendimos hoy, gente? ¿Qué aprendimos hoy? Les quiero escuchar a cada uno. Ahí vamos a redondear nuestra conclusión de hoy.
sobre nuestro tema. Ahora nomás por favor su micrófono. Empezamos a discutir sobre nuestro tema de hoy. Bien práctico, sencillo, el aprendizaje significativo y emocionalmente conectado. Primero tenemos que conectarnos emocionalmente con los alumnos. ¿De qué manera tenemos que conectarnos? Y el aprendizaje significativo sería ya el resultado. A ver, Edgar, te vamos a escuchar un poco, Edgar. Sí, es muy interesante esta clase realmente. ¿Por qué digo eso? Porque habla del centro de las emociones, donde uno puede aprender mucho más de las técnicas de acuerdo a cómo utiliza el docente, ¿verdad? Porque me acuerdo cuando estuvimos ahí ya a la punta recta final, era que nosotros una parte hicimos estilo canción y cantábamos, ¿verdad? Y nos recordábamos de eso. Y si nosotros usamos la lógica en ese momento, ¿para qué? No, es una criatura, ¿verdad? Pero el cerebro captó, guardó esa parte. Y eso ayudó ahí cuando uno pasa al frente, porque cuando uno pasa al frente, muchas veces las emociones te juegan en contra. Y ahí en ese momento, esa práctica ayudó bastante porque te recordás esa música, ¿verdad? Cuando cantábamos. Y también va a depender mucho de los docentes, o sea, de nosotros en el futuro, de que cómo vamos a ir a impactar también a nuestros alumnos, nuestras actitudes y nuestras emociones, porque eso se contagia y eso se transmite. Qué importante, ¿verdad? Aprender bien eso, porque también si nosotros nos vamos con una cara de chupar limones, los alumnos en eso no van a absolutamente aprender nada, porque eso se evidencia, eso se contagia. Ahora, cuando tu alumno se va en esa actitud caribajos, también nosotros podemos influirle bastante, porque cada uno tenemos nuestras situaciones, ¿verdad? Y nuestro rol como docente no solamente es dictar ahí, sino mirar también los alumnos y ayudarle, a guiarle, a orientarle a ese propósito. Porque muchos no saben cuál es el propósito, para qué se va a la facultad. Muchos no manejan eso. Sí, cierto. Yo siempre parto por ahí, preguntarle siempre a la gente a quien le voy a orientar, guiar, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es tu propósito? ¿Sabes? Y muchos de ellos, de 10, uno quizás más o menos va. Por eso muchos se van el primer, segundo año y se mudan a otra carrera o dejan, porque no sabe para qué. Importante nuestro rol va a ser ahí, identificar eso y ayudarles a ellos, que ellos descubran su propósito y sepan la visión. Y ahí sí va a ser interesante a ellos nuestra materia o nuestra clase o la facultad. Es mi punto de vista, ¿verdad? Excelente, muy buena apreciación. Muchas gracias por la participación. A ver, Patricia, vamos a escuchar un poco a Patricia. En mi punto de vista, profesor, es más que nada lo primordial sería la empatía, porque no vamos a hacer ponernos en el lugar de la persona, pero sí tratar de comprenderle y entender en la situación que esté pasando, porque a lo mejor tuvo algún problema particular o laboral, si en el caso estuviera trabajando, ¿verdad? Y muchas veces con todos esos problemas que tiene, asiste a clase, no te concentra, pasa por diversas emociones, entra en conflicto con algún compañero y hay que saber sobrellevar y tratar de dialogar con la persona y tratar de apoyarle y ayudarle. Excelente, muy práctico. Excelente, muchas gracias, Patricia. A ver, señora María Isabel, al parecer están saliendo ya porque no quieren dar su parecer. Estoy escuchando, profe, y el tema está súper interesante e importante. Y como dice Edgar,
estar participando en esta clase me lleva prácticamente en el pasado, de todo lo que, cómo empezamos y nos cruzamos con la pandemia, nos descansamos un año, después el jale para poder empezar otra vez todos juntos y después la parte final, ¿verdad? No estuvimos ya todo el equipo, pero estuvimos lo que más forjamos. Y la práctica de esto de grabar por canciones, era como si fuéramos alguien de preescolar, ¿verdad? Teníamos timidez al inicio, pero después, como vos decís, el ritmo nos lleva hasta dar ganas de bailar. Y en cuanto al alumno, ¿verdad? Es algo que no tengo todavía experiencia, pero llevo en mi día a día laboral, ya que trabajo con jóvenes de edad mediana y todo. Entonces, cada día veo rostros con distintas expresiones y es conocer a las personas. Cuando vos le ves día a día, ya vas sabiendo por el rostro cuáles son las emociones que están llevando. Y cuando vemos que la cara está en emociones contentos, nos acercamos, hablamos. Y soy una persona que realmente es de escuchar, me gusta escuchar. Entonces, así se desahogan conmigo y si está a mi alcance darles consejos y ayudarles, brindo de mi parte, ¿verdad? O le guío a donde tiene que acercarse si es que yo no puedo, ¿verdad? Y así, y el estudiante yo creo que es algo parecido, ¿verdad? Sí, sí, Podemos que enseñar y llevarle por el camino que él está escogiendo. Y excelente. eso, como dice Patricia, empatía y escuchar, sobre escuchar y así. Comprender, ¿verdad? Esa es la palabra más clave, comprender. Y es como que te imaginas que en tu trabajo está enseñando en la universidad. Es así nomás. Es un cambio de escenario nada más. Permanentemente estamos enseñando y con esto, con lo que estamos compartiendo, entendemos mejor algunas particularidades que se dan en el entorno, ¿verdad? Entonces a estudiarle a los demás, en comprenderles y podemos de alguna manera demostrar también nuestras actitudes de forma bien positiva, ¿verdad? Para que les sirva a los demás como ejemplo. Porque el secreto está en ser el ejemplo, ¿verdad? Para que la gente te pueda escuchar. Porque si vos no sos luego tan de actuar bien y te va a hablar de cosas, ¿verdad? Recomendación, sugerencia, orientación o guiarle, no pasa nada también, ¿verdad? Tenemos que empezar de nosotros y luego partir con los demás. Bueno, vamos a dejar por aquí nuestra clase de hoy entonces. Muy interesante lo que dijeron, desde ya le agradezco mucho y vamos a descansar un poco la otra semana, ¿verdad? Tienen libre ya el examen, seguramente mañana voy a compartir el link para que puedan tener esta semana y cuando es el feriado, vamos a decirlo así, puedan tener un poco de libre también. Entonces pueden ir anticipando y como siempre, ¿verdad? El examen es, pueden contestar con su opinión, como a usted le parece, sobre el cuestionario. Desde ya muchas gracias, muchas bendiciones, como siempre. Nos vemos y cualquier cosa a las órdenes. Hasta la próxima.